Bien, hermanos, como veíamos en el breve recuento que hicimos esta mañana de los mensajes que hemos venido dando acerca de la doctrina bíblica de la santificación, dejamos claramente establecido que si bien es cierto que es Dios quien santifica al creyente, también es cierto que Él lo hace a través de ciertos medios que todo creyente que desee crecer en santidad debe usar en una forma fiel y responsable. Debemos ser fieles, debemos ser responsables en el uso de los medios que Dios nos ha provisto para que podamos crecer en santidad. Y no quisiera que algunos pensaran que en el transcurso de esta serie esta idea se ha repetido más de la cuenta. Recuerden, hermanos, que la base del aprendizaje es la repetición y en tercer lugar la repetición. Tenemos que repetir las cosas. El apóstol Pablo dice: a mí no me es molesto repetir siempre las mismas cosas. Y honestamente a mí tampoco me es molesto, siempre y cuando recordemos que somos responsables en hacer uso de los medios que Dios nos ha provisto para que podamos crecer en santidad. Y la razón por la cual volvemos vez tras vez sobre este mismo punto es porque se trata de una verdad fundamental si de veras queremos ser balanceados en nuestra vida cristiana. No podemos ser como los quietistas de siglos anteriores, y algunos de este siglo, solo que tal vez con otro nombre, que decían: no te preocupes, Dios te lo va a quitar, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Sí, es cierto, Dios ha prometido santificarnos, pero Dios lo hace a través de los medios que Él ha instituido y que están claramente revelados en su palabra. En otras palabras, hay deberes que cumplir en esta lucha en pos de la santidad, algunos de los cuales ya hemos estudiado. Hemos visto el papel que juega la lectura cuidadosa y reflexiva de la palabra de Dios en el proceso de santificación. Hemos visto la importancia que tiene la perseverancia en la oración secreta en el proceso de santificación, el someternos de corazón a la vara disciplinaria de Dios, como nos enseña Hebreos capítulo 12. Y esta mañana vimos lo importante que es huir, escapar no solamente del pecado, sino de cualquier situación que pueda llevarme al pecado. Y es importante recordar, hermanos, que cada uno de esos deberes funcionan adecuadamente solo en el marco del cumplimiento de los demás. ¿Qué queremos decir con esto? Que no basta leer únicamente a la Escritura, por ejemplo. Un creyente puede decir: yo no entiendo qué me sucede. Yo leo la Escritura diariamente. Yo aparto todos los días un tiempo diario y específico para tener una lectura cuidadosa y reflexiva de la palabra de Dios. Pero si no estamos al mismo tiempo perseverando en la oración, si no estamos al mismo tiempo huyendo del pecado, ese medio que Dios ha instituido para santificarnos, a saber, la lectura de la palabra, no será eficaz. Porque esos medios solo funcionan en el contexto de los otros funcionando también. Es como que yo decida hacer un huerto en mi casa. Bueno, hay varias cosas que yo tengo que hacer. Tenemos que arar la tierra, pero luego tenemos que sembrar la semilla en el momento adecuado. Luego tenemos que regar la semilla. Luego debemos abonarla. Luego debemos cuidar de que los insectos y los bichos que tratan de matar la semilla y la mata que está recién nacida no ataquen el sembrado. Y si una persona, por ejemplo, labra la tierra, siembra su semilla, pero solo se ocupa de echarle abono y descuida echarle agua y descuida matar los insectos, esa persona al final no tendrá nada. Todos estos medios funcionan en el marco de los demás. El resto tiene que estar siendo llevado a cumplimiento. En otras palabras, debemos estar dispuestos a ser responsables y fieles en el uso de todos los medios de santificación que el Señor nos ha provisto, tanto los corporativos, los que fluyen en el contexto de la iglesia, como los individuales, si deseamos progresar en el camino de la santidad. Y en esta noche vamos a considerar otro de esos medios individuales de santificación. Como decía el pastor Lester hace un rato, vamos a estar considerando en esta noche la necesidad que tenemos de velar. La necesidad que tenemos de velar, de mantenernos alertas en medio de nuestra lucha en pos de la santidad.
Y para tratar este deber vamos a seguir un esquema similar al que veíamos esta mañana. En primer lugar, vamos a establecer el deber. Vamos a citar algunos textos donde veremos que es un deber velar. En segundo lugar, vamos a explicar el deber. Y en tercer lugar, vamos a reforzar el deber en nuestros corazones y en nuestras conciencias a la luz de ciertas consideraciones particulares. Así que vamos a comenzar en el primer lugar estableciendo el deber de velar. Y noten, hermanos, que una vez más estamos usando la palabra deber. Deber. Y lo hacemos así porque se trata de una obligación que tiene todo creyente. En diversos lugares del Nuevo Testamento veremos que la palabra velar aparece también, al igual que huir, en tono imperativo. Velad. Eso quiere decir que se trata de una orden. Eso quiere decir que no es una opción, que no es una recomendación, que no es un buen consejo. La palabra de Dios nos manda a velar. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 41. Recuerden, hermanos, que no estamos haciendo un estudio exhaustivo de estos textos, simplemente lo estamos citando para establecer un deber. Mateo capítulo 26, versículo 41. El Señor nos está hablando aquí de nuestras debilidades, presentándonos en el texto cuál es el antídoto que Dios ha provisto para trabajar con estas debilidades, para trabajar con esa tendencia natural que tenemos hacia el pecado y a tomar el camino opuesto al de la santidad. Dice el Señor aquí, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y este texto se vuelve más maravilloso y más comprensible cuando recordamos el contexto histórico en que ocurrió este pasaje. El apóstol Pedro, hacía unos minutos anteriores, Cristo ya le había dicho: Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Pero el apóstol Pedro, en su presunción, le dice a Cristo: Señor, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Yo estoy dispuesto inclusive a ir a la muerte contigo si es necesario. Y el Señor Jesucristo, yo supongo que habrá tenido una sonrisa santa en su corazón al ver la presunción de este hombre. Y después de un rato, Cristo le dice a sus discípulos: vamos al huerto a orar, y se lleva específicamente a Pedro, a Santiago y a Juan, y se los lleva a un huerto aparte. El apóstol está allí, Cristo les pide que velen con él una hora en lo que él derrama su corazón delante del Padre, y cuando Cristo vuelve, se encuentra con los apóstoles durmiendo. Y ahí es que el Señor le dice a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Pedro, tú que decías que estabas dispuesto a morir por mí, tú que decías que estabas dispuesto a ir a la cárcel por mí, sin embargo no has podido permanecer despierto una hora. Y ahora Cristo le dice: Pedro, no basta con las buenas intenciones. Si de veras deseamos crecer en santidad, no basta con las buenas intenciones. De hecho, Cristo no duda de las buenas intenciones de Pedro. Él le dice: Pedro, el Espíritu es verdad que está dispuesto. Yo no dudo de tus intenciones. Yo no estoy diciendo que tú fuiste un hipócrita al decirme hace un momento que estabas dispuesto a morir por mí, porque yo sé que el Espíritu realmente está dispuesto. No eras un hipócrita, Pedro, pero sí eras un descuidado. Velad y orad para que no entréis en tentación. No solamente velar, no solamente orar, ambas cosas tienen que estar presentes. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hechos capítulo 20, versículo 31. Hechos capítulo 20, versículo 31. Pablo sabía, se está despidiendo aquí de los ancianos de la iglesia en Éfeso, y Pablo sabía, repito, que después de su partida los falsos maestros tratarían de corromper la doctrina de la iglesia. ¿Y qué deberían hacer estos hombres a quienes Dios había encargado el cuidado de su grey? Dice en el versículo 31, por tanto, velad. Aquí está la palabra otra vez. Velad
acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Primero a los Corintios, capítulo 16. Primero a los Corintios, capítulo 16. Versículos 13 al 14. Este pasaje de Primera a los Corintios 16 es muy similar a Primera Tesalónica capítulo 5 versículos 15 en adelante, cuando el apóstol Pablo da ciertas recomendaciones y exhortaciones breves. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, etc. Y aquí el apóstol Pablo va a dar una serie de exhortaciones breves a estos hermanos de la iglesia al final de su epístola y dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Una serie de exhortaciones breves para terminar la carta, como alguien que quiere dejar una impresión en el corazón de estos hermanos. Pero noten cuál es la primera de estas exhortaciones: velad, velad. Primera Tesalónica capítulo 5 versículo 6. Primera Tesalónica capítulo 5 versículo 6. El contexto aquí es el de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo a estos hermanos: no tenemos idea exacta, no sabemos cuándo nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ¿cuál debe ser la actitud del creyente ante esa posibilidad que en cualquier momento puede ser visible ante nuestros ojos? Dice en el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En el contexto de la segunda venida del Señor, ¿cuál debe ser la actitud del creyente? Velad. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. El contexto de este pasaje es distinto al del anterior. En Primera Tesalónica se nos manda a velar en el contexto de la segunda venida de Cristo. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 se nos manda a velar en vista del adversario, del enemigo de nuestra alma que está rondándonos en todo tiempo. Y dice el apóstol Pedro aquí: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué lenguaje más gráfico? El diablo, vuestro adversario, vuestro enemigo, como león rugiente, anda alrededor, no lejos, alrededor, buscando a quien devorar. Él no anda distraído a nuestro alrededor, Él anda buscando a quien devorar. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Una vez más, en el contexto de la segunda venida del Señor. He aquí yo vengo como ladrón. Y los ladrones no avisan cuándo van a llegar a una casa. Nadie recibe una carta diciendo: prepárese, amigo, que voy por allá en estos días. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, pero no solamente el que vela, dice, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice el Señor aquí: bienaventurado, feliz, dichoso, no el que profesa la fe, no el que dice que es creyente. Bienaventurado, feliz, dichoso el que permanece alerta, el que está manteniéndose en vela, velando en todo momento. Yo pienso, hermanos, que estos textos son suficientes para probar que todo creyente tiene un deber que cumplir en cuanto a este asunto. No se trata de una opción ni tampoco de un buen consejo, es un deber. Y hermanos, nuestra generación es alérgica a la palabra deber. La generación en la que nos ha tocado vivir es alérgica a la palabra deber. Y lo más triste de esto es que aún la iglesia ha sido infectado con esa alergia. A los hermanos les gusta oír hablar acerca de promesas.
A los hermanos les gusta oír hablar acerca de las buenas cosas que Dios ha diseñado para nosotros. Oír hablar acerca de la protección de Dios. Oír hablar del Salmo 23, del Salmo 42, del Salmo 91, de Romanos capítulo 8, versículo 28. Somos muy dados a prestar atención a las promesas, pero nos desagrada la palabra deber. Y Cristo dijo claramente en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, «Id por todo el mundo a predicar el Evangelio, a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado». Si usted es un verdadero creyente, debe tener un deseo, un anhelo de conocer cuáles son los deberes propios de la vida cristiana. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros realmente amamos a una persona, hay un instinto que surge del corazón de ese amor de obedecer al objeto de ese amor. ¿Saben, hermanos, lo que es el infierno? ¿Saben lo que es el infierno? El infierno es el lugar a donde van a parar todos aquellos que vivieron a la luz de sus deseos y no a la luz de sus deberes. Eso es el infierno. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo describe a los ciudadanos de ese horrible lugar como personas que caminan de acuerdo a la corriente de este mundo, según los deseos de su carne y de sus pensamientos. Esos son los ciudadanos del infierno. Personas que vivieron toda la vida a la luz de sus deseos. Yo no deseo hacer esto, ahora yo deseo hacer aquello. El creyente no vive a la luz de deseos, el creyente vive a la luz de principios, a la luz de deberes. Y nosotros tenemos un deber. ¿Cuál es el deber? Velar, velar. ¿Pero qué significa esto? Vamos a pasar al segundo punto de esta noche, el deber explicado. Tenemos el deber de velar, pero ¿en qué consiste realmente este deber? Para que podamos visualizar en una forma concreta a qué se refiere la Escritura cuando nos manda a velar, vamos a ver básicamente dos cosas. En primer lugar, el significado del término en sí, y luego en referencia a qué cosa la Biblia nos manda a velar. En primer lugar, veremos el significado del término en sí mismo, tanto en nuestro idioma como en la Escritura. La palabra velar significa sencillamente permanecer despiertos. Permanecer despierto, estar en vela, es exactamente lo opuesto a estar durmiendo. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, y a los demás apóstoles, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Le estaba diciendo Pedro, ¿no habéis podido permanecer con los ojos abiertos, sin ser dejados vencer del sueño? Pero la mayoría de las veces, esta palabra es usada en el Nuevo Testamento no en referencia a estar despiertos físicamente, sino a permanecer despiertos moral y espiritualmente. La palabra se usa en referencia a permanecer despiertos físicamente, pero estamos diciendo que la mayoría de las veces la palabra aparece en el contexto en referencia a permanecer despiertos moral y espiritualmente. Cuando se usa de ese modo, estamos ante un uso figurado de la palabra velar. Lo que los autores del Nuevo Testamento están haciendo es una comparación entre lo que significa o entre lo que incluye el estar despiertos o el estar durmiendo con un estado espiritual que es similar a ese en el reino de lo físico. Hermanos, ¿qué sucede cuando una persona está durmiendo? Durmiendo de verdad. O sea, cuando se acuesta en su cama de noche y se queda rendido como un bebé. ¿Qué está pasando en ese momento con esa persona que está dormida? Bueno, en ese momento nosotros perdemos contacto con el mundo que nos rodea. En el momento en que estamos durmiendo, hemos perdido todo tipo de contacto con el mundo que nos rodea. Es como si por un momento todo el mundo dejara de existir para nosotros. Todo el mundo deja de existir en el momento en que nosotros estamos durmiendo. Mientras permanezcamos sumidos en el sueño, estaremos viviendo en un mundo de fantasía que en ciertas ocasiones es exactamente contrario al mundo real. No siempre,
Pero el mundo del sueño es algo realmente fantástico. Muchas veces es exactamente contrario a lo que es nuestra situación en la vida real. En otras palabras, el sueño físico, nos arranca del mundo real, nos aparta de él. Allí tenemos a un individuo que llegó de la casa molesto con el jefe porque no le dieron el aumento que él esperaba. Cuando llega a la casa, la esposa lo espera diciéndole que la nevera se dañó, que la estufa se le acabó el gas, que no hay agua, que el niño hay que llevarlo al médico. El individuo saca cuentas y ve que no le da dinero para pagar todo lo que él tiene que hacer. No tiene tiempo para arreglar la nevera, no tiene tiempo para salir a buscar el gas. En otras palabras, su vida está llena de problemas. Pero ese individuo se toma alguna pastilla para dormir, cae redondo en la cama y sueña que es un príncipe. Él sueña que en su casa hay 5 tanques de gas llenos, que nunca se va la luz, que no tiene cuentas que pagar, que el jefe lo admira, lo respeta y le dio un aumento no solo de salario, sino de posición. En el tiempo que ese individuo está durmiendo, soñando, él ha sido apartado, arrancado de su verdadera realidad. Él está viviendo en un mundo de fantasías. Claro, hasta que se despierta. Bueno, de igual modo, cuando una persona está dormida espiritualmente, esa persona ha sido arrancada, apartada de la realidad espiritual. Cuando hablamos de que una persona está dormitando espiritualmente, lo que estamos diciendo es que esa persona se ha alejado, se ha apartado de la realidad espiritual que constantemente nos rodea. Dios nos dice en su palabra que el mundo entero que vivimos está bajo el maligno. Nos dice en su palabra que las tentaciones nos acechan en cada esquina, que la corrupción interna que aún permanece en nosotros es un aliado del enemigo que tenemos fuera. Todo eso nos dice la palabra de Dios, que tenemos un adversario maligno, cruel, buscando y velando a ver a quién puede devorar. ¿Cómo se supone que debe vivir un creyente que afirma creer todas esas cosas? ¿Cómo se supone que debe vivir un creyente a la luz de todas esas verdades? Bueno, se supone que ese creyente debe vivir en todo momento estando alerta, cuidándose de las tentaciones de fuera, de las corrupciones de dentro. Es por esas razones que la Escritura nos manda velar. No debemos por ninguna razón apartarnos u olvidarnos de esa realidad espiritual. Hermanos, las tentaciones de fuera, las corrupciones de dentro, no deben llegar a ser para nosotros meros conceptos teológicos. Oh, sí, yo he oído hablar de Satanás, y yo creo todo lo que la Escritura dice acerca de Satanás. Y yo creo lo que la Escritura dice acerca de las tentaciones. Y yo creo lo que la Escritura dice acerca del pecado remanente. Pero esos no son meros conceptos teológicos, hermanos. Son realidades en el mejor sentido de ese término. Son realidades. John Brown, ese gran hombre de Dios y excelente exégeta del siglo pasado, nos provee en su comentario de Primera de Pedro una de las mejores definiciones de lo que significa velar que podemos encontrar. Aunque antes de leer esta extensa cita, quisiera recordar que estamos aquí hablando de realidades espirituales. Y digo esto sobre todo por los niños, para cuando oigan que este autor habla de que Satanás se aparece, no estamos hablando de que en cualquier momento en la noche cuando abras la puerta te va a aparecer un dragón. No estamos hablando de eso, estamos hablando de realidades espirituales. Y dice John Brown acerca de lo que significa velar. Estar en vela en el contexto de resistir al maligno implica, primero, que el individuo está consciente de la existencia y realidad de los peligros a los cuales sus más altos intereses están expuestos. Eso es lo primero. Primero significa que el individuo está consciente de la existencia y realidad de los peligros a los cuales sus más altos intereses están expuestos. Segundo, que él está alerta, con los ojos bien abiertos, para notar
todos los movimientos de ese enemigo sutil, activo, cruel y poderoso. Segundo, que Él está alerta para notar todos los movimientos de ese enemigo sutil, activo, cruel y poderoso. Tercero, para no ser ignorante de sus engaños, tiene un andar circunspecto, dándose cuenta de que en cualquier lugar el enemigo puede hacer su aparición. Cuarto, que éste se disfraza de tal modo, así como varía su apariencia, que se requiere de sagacidad espiritual en su estado más alerta para poder detectarle. Y finalmente, que cuando el enemigo es descubierto, preparado para engañar o devorar, para mentir o destruir, el que está en vela está listo, bien despierto, en plena posesión de sus facultades espirituales, preparado para emplear los medios apropiados para contraatacar y así frustrar sus nefastos propósitos. Todo esto es lo que significa velar. Es una persona que está consciente, hermanos, de las realidades espirituales que nos rodean. Es una persona que está alerta para poder percibir, para poder detectar cuál es la forma en que Satanás se está moviendo alrededor tuyo. Cuál es la forma en que Satanás está tocando tus corrupciones internas para llevarte al pecado. Cuáles son las cosas, aún las que son lícitas, que Satanás está usando para llevarte al terreno del pecado. Estar en vela, espiritualmente hablando, es exactamente lo contrario a estar distraído e inactivo en el mundo espiritual. Es exactamente lo contrario, estar distraído e inactivo en el reino espiritual. ¿Saben quiénes son los que están durmiendo espiritualmente? Aquellos que están tan atentos al mundo y sus patrones, al mundo y sus metas, al mundo y a sus normas, que las cosas importantes, entre comillas, de este mundo lo han adormecido por completo para darse cuenta de las realidades espirituales que le rodean. Es una persona que está muy atenta a lo que sus ojos ven. Por eso el apóstol Pablo contrapone una cosa con la otra. Dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, nosotros no podemos bajo ningún concepto estar poniendo demasiada atención en las cosas que se ven y al mismo tiempo estar alertas de las cosas que no se ven. Eso es imposible, por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba y añade, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ambas ideas son exactamente opuestas, porque ambas ideas son exactamente contrarias. Por eso Cristo dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Y cuál es la palabra que usa el Señor allí? Si tu ojo es simple, si tu ojo es sencillo. ¿Qué es un ojo sencillo? Un ojo que mira a un solo lugar. Un ojo que mira a un solo lugar. Yo recuerdo haber visto hace muchos años atrás un muy precioso e interesante documental de la vida en el desierto. Y había un animalito que tenía la facultad de poder mover las dos cuencas de sus ojos para dos lugares diferentes. Pero nosotros no tenemos esa facultad. Nosotros miramos para un solo lado a la vez. No somos como las moscas. Las moscas tienen los ojos aquí. Por eso usted trata de agarrarla por detrás y se le va, porque ella ve todo al mismo tiempo en una circunferencia de 360 grados. Pero nosotros no tenemos esa capacidad. Por eso, si no queremos estar dormitando espiritualmente, no podemos tener nuestra mira puestas en las cosas de este mundo, en el mundo y sus normas, en el mundo y sus metas, en el mundo y sus ofrecimientos y ofertas. Porque eso no nos permitirá estar alertas espiritualmente. Por eso no podemos extrañarnos de ver que en el Nuevo Testamento el deber de velar generalmente está ligado al de ser sobrios. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalónicas 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué significa ser sobrio? Bueno, ser sobrio significa sencillamente ser moderados. Ser moderados en el uso de las cosas lícitas. Hermanos, cuando la Biblia nos habla de ser sobrios, no nos habla de cosas pecaminosas. Nosotros no debemos ser sobrios ni moderados en el uso de las cosas pecaminosas. Las cosas pecaminosas sencillamente no se deben tocar. Cuando la Escritura nos habla de ser sobrios, nos está hablando de ser moderados en el contexto del uso de las cosas lícitas de este mundo. ¿Cómo podemos saber si un creyente está velando cuando es moderado en su uso del mundo? Cuando es moderado en su uso del mundo. Esa es hermana que tiene un buen y gran poder adquisitivo, pero cuando va a una tienda de ropa dice a su corrupción interna, no, a mí no me hace falta más ropa, aunque tengo dinero para pagarlo, pero eso es dañino para mi alma, porque mi alma está atrapada con esas cosas. Es una persona moderada en su uso de las cosas lícitas. ¿Cuándo sabemos que una persona está espiritualmente en la luna de Valencia? Cuando no es moderado en el uso de las cosas lícitas. Es una persona que sencillamente vive a la luz de sus deseos. Yo lo deseo, no tiene nada de pecaminoso en sí mismo, ¿por qué no lo voy a comprar? Porque tú sabes muy bien que eso es un problema para ti. Dice John Brown otra vez, es sobrio aquel que reconoce que la siempre duradera y santa felicidad, la cual solo puede obtenerse al poseer el favor de Dios y al ser conformados a su imagen, es un valor más real para el hombre que todas las cosas contenidas en este universo creado. Eso es lo que significa ser sobrio. Ser sobrio, ¿qué es ser sobrio? Es una persona, primero, que reconoce que la verdadera felicidad solo puede provenir al poseer el favor de Dios y al ser conformados a su imagen. Y por lo tanto, para esa persona es un valor más real eso que todas las cosas que contiene este universo creado. Una persona que está velando, alerta, con sus sentidos espirituales alerta, se va a cuidar de todas esas cosas. Habiendo considerado el significado del término en sí, veamos ahora el contexto en que se nos manda a velar. Recuerden que estamos simplemente tratando de explicar lo que significa velar, y habíamos dicho que lo íbamos a hacer en dos sentidos. Íbamos a ver el significado del término, y ahora veremos el contexto en que se nos manda a velar. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que la exhortación a velar aparece en referencia a dos cosas específicas. A dos cosas específicas. Primero, se nos exhorta a velar en el contexto de los enemigos que nos rodean, en el contexto de los enemigos que batallan contra el alma. ¿Y cuáles son esos enemigos que batallan contra nuestra alma? Podríamos citar varios, pero nos vamos a limitar a tres por el tiempo. No quiero abusar de vuestra paciencia como esta mañana. Vamos a Mateo capítulo 26 otra vez, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. El primer enemigo que encontramos aquí en este texto, que leíamos hace un rato, son las tentaciones. Y debo hacer una aclaración aquí, hermanos, las tentaciones no son pecado. Las tentaciones no son pecado, el pecado es ceder a la tentación. Cuando sentimos ese deseo ferviente de pecar, pero decimos no y nos apartamos del pecado, podemos salir gozosos y victoriosos, porque vencimos la tentación. Por eso Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay una bienaventuranza que se puede obtener en medio de la tentación, que no se obtiene en medio del pecado. Dice, bienaventurado el que soporta la tentación. Pero nosotros debemos tener cuidado con las tentaciones, porque son las tentaciones las que nos llevan a pecar. Y aquí en Mateo 26, 41 dice el Señor Jesucristo, velad
y orad para que no entréis en tentación. Aquí aparece el mandato a velar en el contexto del enemigo de las tentaciones. Y es interesante notar, hermanos, que el Señor no dice aquí, no dice, o sea, no, negativo. Velad para que no entréis en pecado. Eso es interesante. El texto no dice velad para que no pequéis. El texto no dice velad para que no entréis en pecado. El texto dice velad para que no entréis en tentación. Para que ni siquiera entren en ese tipo de situación que puede llevarlos al pecado. El creyente no solo debe cuidarse del pecado, como veíamos esta mañana, sino también de las situaciones que lo pueden llevar a pecar. Y aquí quiero permitirme citar a John Owen en el volumen 6 de sus obras. Yo sé que algunos pocos hermanos de nuestra iglesia tienen ese volumen. Leí como el padre de J. Alexander, un gran exégeta del siglo pasado, le decía: hijo mío, si tú quieres crecer en santidad y piedad, trata de leer todos los años el volumen 6 de John Owen acerca de las tentaciones. Realmente fue un hombre que conoció mucho el alma del hombre. Y dice él: ningún hombre puede pretender que le teme al pecado si no le teme a las tentaciones. Estas dos cosas están tan íntimamente ligadas que no pueden ser separadas. Satanás las ha unido de tal modo que es muy difícil para cualquier hombre apartar la una de la otra. Y añade Owen: aquel que no odia la raíz tampoco odia el fruto. Aquel que no odia la raíz tampoco odia el fruto. Hermano, ¿cómo puedes decir que tú aborreces el pecado cuando procuras y no te cuidas al mismo tiempo de esas compañías que pueden llevarte al pecado, de esos amigos inconversos, depravados, que sus conversaciones pueden ser infecciosas para tu alma? ¿Cómo puedes decir que tú realmente aborreces el pecado cuando no te cuidas de esas situaciones que te pueden llevar a pecar? Cuando no estás alerta y velando en medio de esas situaciones, cuando te expones a programas de televisión que pueden ser dañinos para tu alma. ¿Cómo puedes decir que tú realmente aborreces el pecado cuando no huyes de aquellas situaciones que son lícitas para otros, pero que tú sabes que para ti son un problema? Situaciones que son lícitas para otros, pero que tú sabes que para ti son problemáticas, por tus corrupciones particulares, por tus propias concupiscencias, como habla Santiago. Si tú realmente amas la santidad y aborreces el pecado, debes aborrecer la tentación. Debes huir de la tentación. Debes apartarte de todo tipo de situación que te pueda llevar a pecar. Y vuelve Owen otra vez a decir: el pecado no seguirá siendo grave o pesado para ninguno que mire las tentaciones como algo ligero o pequeño. Para alguien que mira las tentaciones como algo ligero o pequeño, que no se cuida de las tentaciones. No, dice Cristo: velad, mantened vuestro espíritu alerta para que ni siquiera entréis en tentación, para que ni siquiera caigáis en un estado que os pueda llevar a cometer pecado. Velad. Otro enemigo que nos ha de mantener velando es el diablo mismo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice el apóstol Pedro aquí: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, dice Pedro, velad. Para hacer un balance aquí, debemos decir que hay algunos creyentes que tienen una visión exagerada de este asunto. ¿Y qué queremos decir con una visión exagerada? Bueno, que son personas que ven a Satanás en todas las cosas. Escuché hablar una vez de alguien que conocía por nombre más de 560 demonios.
El demonio de la Coca-Cola, el demonio de esto, el demonio del sueño, el demonio de aquello. Hermanos, eso nos da risa, pero nosotros corremos un peligro en medio de esa visión exagerada del demonio. ¿Por qué? Porque esa visión exagerada nos puede llevar al otro extremo. ¿A cuál extremo? Al extremo de no ver al diablo en ninguna parte. Y el apóstol Pedro está diciendo, no, cuidado, velad. Velad, mantened los ojos abiertos, los ojos del alma. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, no anda lejos. Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor y no para nada bueno. Él es un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Por eso el apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, exhorta a los creyentes a que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice él, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus estrategias. Satanás no pelea a tontas y locas. Satanás es muy inteligente. Inteligente y con miles de años de experiencia. Con miles de años de experiencia. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, no seamos niños en el modo de pensar. Seamos niños en la malicia, pero no en el modo de pensar. Hermanos, no ignoremos las estrategias, las maquinaciones, las planificaciones perversas de Satanás, que usa aún las cosas lícitas que están a nuestro alrededor. Puede ser la televisión, puede ser la moda, puede ser un vestido, puede ser una prenda. Satanás usa cualquier cosa y dice la Escritura, no seamos niños. No ignoremos sus maquinaciones, no ignoremos sus estrategias. Velad, velad, porque vuestro adversario, el diablo, no anda lejos. Hermanos, no debemos ignorar las estrategias de Satanás, las formas en que él engaña las almas, la forma en que él nos tienta. Por eso debemos ir a la Escritura, constantemente, escudriñar la Escritura con sensatez, reflexivamente, cuidadosamente, y ver, por ejemplo, cómo Satanás tentó a David. ¿Cómo Satanás tentó a David? Ahí estaba David, en el pináculo de su fama, confundí cenáculo con pináculo. Allí estaba David, había ganado muchas guerras, ocioso en el terrado de su casa. Hermanos, la ociosidad es una maldición para el creyente. La ociosidad. Y da pena ver que hasta los paganos reconocen eso cuando inventaron el dicho de que la ociosidad es la madre de todos los pecados, de todos los vicios, y aún creyentes que tenemos la luz de Dios no somos más sabios que esos paganos. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Y ahí está David, descuidado, paseando por el terrado de su casa después de haber tomado una larga siesta, cuando el diablo le presentó a Betsabé. Y aprende de eso, hermano, porque tú no eres más fuerte que David. Tú no eres más fuerte que David. Ahí está el rey Ezequías. ¿Cómo tentó Satanás al rey Ezequías? Ezequías acababa de pasar por una enfermedad terrible. Y Dios le dio sanidad física a Ezequías. Y como dice el mismo John Owen, no hay un momento cuando el creyente esté más propenso a pecar que después de una gran victoria. Porque después que Dios nos ha bendecido en una forma clara y obvia, el creyente tiende a descansar en la victoria pasada y a perder de vista que su adversario, el diablo, continúa alrededor buscando a quien devorar. Y allí estaba Ezequías, Dios le había dado sanidad y le había dado una señal tremenda. Había llevado atrás 15 grados la sombra del sol. Y vinieron los enviados de Babilonia. Y ahí estaba el orgullo de Ezequías. Ven para enseñarte las glorias del templo. Hermano, Satanás te tentará a ti exactamente con las mismas prácticas. Dice, no ignoremos sus maquinaciones.
en ociosidad, después de una gran victoria, velad más intensamente, porque de acuerdo a la Escritura, los grandes hombres de Dios fueron mayormente tentados en esos períodos, y el diablo te tentará a ti exactamente en los mismos períodos. Por eso el salmista David, y cada vez que veamos un texto como ese debemos ponerle atención, el salmista David dice, hablando de su propia experiencia, en mi prosperidad dije yo, jamás seré conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Y ahí estaba David diciendo, no, yo no seré conmovido jamás, porque estaba próspero. Y dice él, Señor, escondiste tu rostro y fui turbado. Dios dijo, oh, pero David está muy confiado en su prosperidad. ¿Y qué hizo Dios? Escondió su rostro de él, para que David viera su debilidad. Velad, velad. Otro enemigo, no quiero pasar por alto algo que había considerado. No solamente debes escudriñar la Escritura, debes también observar cómo Satanás te tienta a ti específicamente. ¿Cómo Satanás te tienta a ti? ¿Cuáles son los ardides que usa Satanás para engañarte? Considere esas cosas, reflexione en esas cosas. ¿Para qué? Para que no ignores sus maquinaciones. Y en ese contexto no quisiera dejar de decir a la iglesia o de aconsejar a la iglesia la lectura de dos libros que pueden ser muy útiles en ese sentido. El progreso del peregrino y la peregrina de Juan Bunyan. Allí tenemos dos libros escritos por un hombre que no solamente conocía muy a fondo la Escritura, sino por un pastor que conocía muy bien su alma y conocía muy bien el alma de los hombres. Y cuánto consuelo y cuántas advertencias encontramos nosotros en este tremendo libro, El progreso del peregrino. Y la segunda parte, La peregrina de John Bunyan. No más famoso que aquel, pero no por eso menos importante. Otro enemigo por el que la Escritura nos manda velar es por el de las falsas doctrinas. Hechos capítulo 20 versículo 31. Hechos capítulo 20, versículo 31. Hermanos, nosotros vivimos en una generación que no presta mucha atención a los asuntos doctrinales. Vivimos en una generación que no presta mucha atención a los asuntos doctrinales. Para ellos es una pérdida de tiempo pasarse horas tratando de comprender cuál es la diferencia entre la santificación y la justificación. Pero hermanos, como decía Juan Carlos Riley, esas no son distinciones sin sentido, son distinciones importantes para nuestra alma, y no solamente lo concerniente a la santificación y a la justificación, sino concernientes a cualquier doctrina. Hermanos, gracias a Dios que Él ha dado maestros que enseñan su palabra. Algunos de esos maestros predican a voz viva la iglesia domingo tras domingo. Otros de esos maestros se encuentran a millas lejos de nosotros, a través de libros nos mandan sus enseñanzas. ¿Y qué debe hacer un creyente sensato? Bueno, un creyente sensato, como decíamos hace un tiempo atrás, debe poner al día su ropero, pero también debe poner al día su librero. Y este es un buen momento a principio de año determinar, Señor, cuáles son los libros que yo voy a leer durante este año, cuáles son las obras a las cuales yo voy a exponer mi mente y mi corazón para seguir aprendiendo doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la verdad el agente que usa el Señor para santificarnos. Y aquí en Hechos 20:31 el apóstol Pablo dice, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pero ¿cuál es el contexto? Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo dice, hermanos de la iglesia en Éfeso, cuidado con el error. Cuidado con el error, afiáncense en la verdad, afiáncense en la doctrina bíblica. En otras palabras, hermanos de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, no seamos superficiales. No seamos superficiales en asuntos doctrinales, porque es la verdad la que usa Dios como medio de santificación. Padre, santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Y que nadie venga diciendo ahora yo no tengo hábito de lectura, porque nosotros vinimos al mundo evangélico con muchos malos hábitos. Tenemos que fomentar hábitos correctos, hábitos adecuados. Causa hasta gracia. Es hasta gracioso leer el Catecismo Menor de Westminster. ¿Y por qué es gracioso leer el Catecismo Menor de Westminster? Porque uno se pone a pensar que eso fue diseñado por los teólogos puritanos de 1600 para los niños, para que los niños lo memoricen. Los niños. Y cuando uno va a ese documento y lee pregunta número 1, ¿cuál es el fin principal del hombre sobre la tierra? El fin principal del hombre sobre la tierra es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y cualquier niño que vivía en la casa de un puritano, usted podía preguntarle eso, y ese niño le iba a decir, el fin principal del hombre sobre la tierra es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y sigue el catecismo, pregunta número 4, ¿qué es Dios? ¡Wow! ¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta diseñada para niños! Dice Packer que él no ha leído nunca una definición de Dios más exacta que la del Catecismo Menor de Westminster. ¿Qué es Dios? Pregunta número 4. Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Eso le respondía a un niño en la iglesia en aquellos tiempos. Velad, porque el error es un arma que usa Satanás para desviar la atención de su iglesia. Velad. Pero como les decía, no solamente se nos manda a velar en la Escritura, no solamente se nos manda a velar en la Escritura en referencia a nuestros enemigos, sino también en referencia a esos grandes recursos de gracia disponibles para todos los creyentes en Cristo. No solamente debemos estar alertas por los enemigos que nos rodean, sino alertas en cuanto a los recursos que Dios nos ha prometido. Dice la Escritura, velad y orad. Mezcla el velar con el orar, y en Colosenses capítulo 4 el apóstol Pablo hace lo mismo, mezcla el velar con el orar. Hermanos, no solo debemos estar alertas y conscientes de los peligros que nos rodean, también debemos estar conscientes de la asistencia y ayuda que Dios nos ha prometido. Alertas. ¿Y saben cuándo es que estamos más conscientes de esa ayuda que Dios nos ha prometido y de su presencia? Cuando estamos orando. Cuando estamos orando es que recordamos que Dios está allí. Cuando estamos orando es que recordamos que Dios nos ha prometido bendecirnos. Que dice el Señor Jesucristo, si vosotros pedís a vuestro Padre, Él dará cosas buenas a los que se lo pidan. Cosas buenas que son fruto de la obra del Espíritu Santo. Un creyente que viva atento a los enemigos que los rodean, pero que no viva alerta en cuanto a los recursos espirituales que Dios nos ha prometido, va a ser un creyente que tenga una vida muy miserable y temerosa. Él va a vivir en temor, porque él solamente está atento a los enemigos, pero se siente desnudo, desarmado, él no sabe qué hacer. Hermano, debemos estar alertas y conscientes no solamente en cuanto al enemigo espiritual, sino en cuanto a los recursos espirituales que Dios nos ha prometido. Recursos que no podemos ver, pero que están allí. La oración, la palabra, la meditación, el huir. Las armas que aparecen en Efesios capítulo 6. Bien, hermanos, habiendo establecido el deber de velar y habiéndolo explicado, veamos ahora, créanme brevemente, el deber reforzado. Y algunos pueden estarse preguntando qué es lo que queremos decir con esto de el deber reforzado. Lo que intentamos hacer en este último punto es reforzar el sentido de deber que estamos tratando de poner sobre las conciencias de cada uno de los que se encuentran en este lugar en esta noche. Reforzar ese sentido de deber, que sus conciencias se sientan cargadas y estimuladas a cumplir este santo y sagrado deber de velar. Para ello considera, en primer lugar, la constante presencia de nuestros enemigos. Tú quieres mantenerte alerta espiritualmente, sobrio, moderado en el uso de las cosas lícitas de este mundo. Considera la constante presencia de nuestros enemigos. Hermanos, algunos creyentes viven en este mundo como si este mundo fuese un gran parque de diversiones.
Este mundo es una especie de gran Quisqueya Park, como si este mundo fuera un gran Disney World. Y al final de este parque de diversiones nos espera la más grande de las diversiones, la vida eterna, el cielo. Hermanos, este mundo no es un parque de diversiones. Este mundo no es un Quisqueya Park. Este mundo no es Disneylandia. Este mundo es un terreno donde se libra diariamente una batalla contra nuestra alma. Por eso el apóstol Pablo es muy claro y preciso en Efesios capítulo 6, cuando dice a los hermanos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo acabado todo, estad firmes. Como les digo, hay hermanos que se pasan la vida entera montándose de un carrusel en otro. Donde quiera que hay una chercha, ahí está el hermano. Desde que se acaba el culto, ¿dónde vamos a ir? ¿A qué pizzería? ¿Cuál es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a juntar? Este mundo es una especie de gran parque de diversiones. Ayer se montaron en los caballitos, hoy en la montaña rusa. Todo el tiempo, diversión, diversión, hacer. Hermanos, este mundo no es un parque de diversiones. Velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y saben por qué dice que él está buscando? Porque Satanás es muy hábil, él sabe a quién atacar. Y ahí está el hermano, las balas pasándole por encima, y él con los pies encima de la mesa. Velad. En segundo lugar, considera, hermano, las cosas que están en juego en este asunto. Considera, hermano, las cosas que están en juego en este asunto. Ahora mismo el mundo entero se encuentra ante la expectativa de todo lo que pasa en el Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque está a punto de estallar un conflicto armado que no solamente puede llevar al mundo al borde de una tercera guerra mundial, sino que los cataclismos, no solamente económicos, sino aún hasta ecológicos que provendrían de una guerra como esa, sería devastadora para la humanidad. Estamos hablando de pelear con un grupo de personas que se encuentran debajo de pozos petroleros. Y ahí está el mundo entero, alerta. Y leen los diarios a ver qué dijo Saddam Hussein, a ver qué dijo Bush. Y deben estar alertas. Yo no estoy criticando eso. Pero ¿saben por qué las personas están pendientes a lo que va a ocurrir en el Golfo Pérsico? Porque saben lo que está en juego en esa guerra. Aquí no estamos hablando de que una guerrilla atacó allí, no, estamos hablando de que de repente nuestro mundo se ha puesto al borde de una tercera guerra mundial cuyos resultados serían catastróficos para toda la humanidad. Hermano, yo quiero que tú sepas que de lo que estamos hablando en esta noche depende tu vida eterna. Aquí no estamos hablando de pozos petroleros. Aquí no estamos hablando de una tercera guerra mundial. Aquí estamos hablando de tu alma y del estado eterno de tu alma. Velad, porque en este asunto está en juego tu dicha eterna o tu miseria eterna. Ay, pero yo creía que el creyente no se perdía. Yo también lo creo. Yo también lo creo, y en esta iglesia se predica. Creemos firmemente en la perseverancia final de los santos. Creemos firmemente que ningún creyente verdadero se perderá, pero también creemos que a todo creyente verdadero Dios le da la capacidad y el interés de perseverar. Y hermanos, así como podemos citar textos que aseguren nuestro corazón, también es bueno ir a Mateo capítulo 24, versículo 42 y leer lo que allí dice.
Algunos quieren minimizar este texto y decir, no, el Señor está hablando aquí de tener menos o más recompensa. No, el Señor no está hablando aquí de recompensa, hermano. El Señor está hablando aquí del estado eterno del alma de una persona que no veló. Dice el Señor, versículo 42, Mateo 24, velad, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros estad preparados. Otra forma de decir velad. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga y le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, ¡ay! Tendrá menos recompensas que el siervo fiel. ¿Qué dice el texto? El texto dice, y le castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí no está hablando de recompensa, aquí está hablando del cielo o el infierno. ¿Por qué debemos velar? Porque el estado eterno de nuestra alma está en juego en este asunto. En el progreso del peregrino hay una escena tremenda. Cuando el señor intérprete, ya al final de haberle mostrado a Cristiano todas las cosas que habían en la casa, le lleva de la mano a otro lugar, en el que había un hombre en una jaula de hierro. Yo recuerdo la primera vez que leí el progreso del peregrino, y hace años de eso, cómo me impactó esa escena. Estaba allí este hombre en una jaula de hierro. Y cuando Cristiano le preguntó, ¿quién eres tú? Él le respondió, yo soy ahora lo que no era antes. ¿Y qué eras antes? Y él responde, antes era un profesante floreciente, tanto a los ojos míos como a los ojos de los demás. ¿Sabe lo que este hombre está diciendo? Este hombre está diciendo, antes yo iba a la iglesia todos los domingos. Me sentaba con los hermanos de la iglesia, saludaba a los hermanos diciendo que el Señor te bendiga, cantaba los himnos, hacía mis devocionales particulares. A los ojos míos y a los ojos de los demás, yo no solamente era un profesante, yo era un profesante floreciente. Y dice este hombre, pero ahora soy un hombre desesperado, encerrado en esta jaula de hierro. Y Cristiano le pregunta, pero ¿cómo llegaste a esa condición? ¿Sabe lo que responde este hombre? Dejé de velar y de ser sobrio. ¿Cuánto conocía bulla en el alma de los hombres? Dejé de velar. Por eso el Señor Jesucristo dice claramente, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. ¿Por qué? Porque cuando llegue el Señor no andará desnudo y no verán su vergüenza. Aquí no se está hablando de recompensa. Aquí no se está hablando de corona. Estamos diciendo, hermano, vela por el bien de tu propia alma, porque de eso depende el estado eterno, de dicha o de condenación. Y por último, considera la suficiencia de la gracia de Dios. Quiero reforzar ese deber, considerando la suficiencia de la gracia de Dios. Hermanos, gracias a Dios, que el mismo que nos dice en su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación, ese mismo, nos dice también en otro lugar, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no sea común a los hombres, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Es el mismo Dios que dice en su palabra, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y cuánto nos estimula a velar el saber que no se trata de una labor que no tendrá fruto. Hermano, no se trata de una labor que no tendrá su fruto, porque Dios nos ha prometido su gracia todo suficiente. Dios nos ha prometido suplirnos la gracia necesaria para el ejercicio de este sagrado deber. Pero recuerda que no debes dormirte espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque es tu alma la que corre peligro si te duermes. Es tu alma la que corre peligro si te duermes. Vamos a orar. Gracias, oh Señor y Dios Todopoderoso, porque si bien es cierto que estamos en medio de una lucha terrible contra el enemigo, también es cierto que dice la Escritura que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Oh Padre, gracias por promesas como Romanos 8:35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, angustia, espada, peligro, desnudez. Señor, qué bueno es para nosotros saber que en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, ayúdanos a mantenernos despiertos espiritualmente, a mantenernos velando, para que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, pueda encontrar a todos los miembros de esta iglesia firmes en la fe. Que no veamos más bajas en este ejército santo, que podamos presentarte una Virgen pura cuando Cristo vuelva. Te lo suplicamos en su nombre. Amén.